Buenas noches, bienvenidos. Ahora sí vamos a iniciar. Nos da mucho gusto estar con ustedes hoy. Es para nosotros un privilegio iniciar este programa que se llama Viviendo en Comunidad. Y en este programa pues tenemos diferentes actividades y unas de ellas son los talleres para padres. Así que en este espacio abrimos brecha con muchos profesionales que comparten sus años de estudio, su conocimiento, su experiencia y demás, ¿verdad? Que nos pueden acercar un poquito más a tener más herramientas y más oportunidades en la crianza, en la paternidad, en la maternidad y en otros temas que son importantes para nosotros, ¿verdad? Como comunidad educativa. Así que hoy tenemos a nuestra invitada especial, que es María Fernanda Mistí. Ella es neuropsicóloga y muchos de ustedes ya la conocen y le quiero dejar el espacio a María Fernanda para que nos pueda acompañar esta noche y también comentarles que al final de este taller tenemos un espacio para que puedan hacer sus comentarios, hacer sus preguntas y demás, ¿verdad? Para que podamos compartir como comunidad. Así que bienvenidos todos, bienvenida María Fernanda, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos a este primer taller. Es un gusto tenerlos con nosotros. Pues vamos a hablar de temas interesantes el día de hoy, ¿verdad? Y espero que de todo lo que platiquemos y vayamos abordando, pues nos llevemos un poquito y lo podamos poner en práctica, ¿verdad? En nuestro día a día. Entonces, pues, sin más que agregar, pues voy a empezar a platicar con ustedes acerca del tema del día de hoy, ¿verdad? Que es retos para crear relaciones familiares saludables, ¿verdad? Que en el entorno en el que estamos, pues definitivamente tecnología y demás, a veces la rutina, el día a día, lo que tenemos que hacer, información que se nos viene de nuestros hijos, el estrés, en fin, muchísimas cosas que a veces bloquean un poquito nuestro método de crianza y sobre todo creo que el recordar, y es parte de lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, recordar el hecho de que traemos muchas cosas de base, una historia, una crianza, experiencias que nos han formado a lo largo de la vida, pues definitivamente todo eso va a configurar nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, con todas las personas que en algún momento tienen la dicha de coincidir con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, pues nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Como lo mencionaba hace un momento, es retos para crear relaciones familiares saludables, ¿de acuerdo? Entonces, em, dentro de este aspecto, al finalizar el libro, la conferencia, al finalizar la plática que tenemos hoy, pues les voy a hacer hincapié en dos libros que los suelo recomendar muchísimo a los papás, que creo que son herramientas muy importantes, muy sencillas de comprender, nos dejan un buen sabor de boca al finalizar la lectura y nos hacen reflexionar sobre nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, al finalizar, pues les voy a dar un poquito de la bibliografía y de los elementos que tomé de esas lecturas, que son de colegas, de psiquiatras, de personas que tienen información, años de experiencia y que nos lo transmiten de una forma muy sencilla y práctica para ponerlo en el día a día. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, si vamos a hablar de relaciones familiares saludables, tenemos que hablar también entonces que todo lo que nos configura a nosotros, nuestros cimientos, cómo nos configuramos desde pequeños, qué nos sucedió en la infancia, cómo nos enseñaron a abordar nuestras emociones, eso va a repercutir de una forma positiva o negativa en nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestra pareja, amigos, en el trabajo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que durante nuestra niñez, ¿verdad? Nos suceden cosas, acontecimientos que van a marcarnos de una forma importante, ¿sí? Ya sea desde un aspecto positivo, como algo que aprendimos y que seguimos reproduciendo porque nos fue eficaz,
como también algo que pudo haber sido un tanto traumático o algo negativo, ¿sí? Cada elemento, cada pieza, cada situación que nosotros tuvimos la dicha de vivir en nuestra infancia, la traemos con nosotros en nuestro día a día y nos configuran con la personalidad que tenemos ahora. Siempre les decimos a los papás, los primeros 6 años de vida son fundamentales en una persona. Lo que hagamos en ese tiempo va a marcar mucho la diferencia, va a hacer que esa personalidad se configure de X o Y forma y por ello es un espacio, una etapa en donde tenemos que estar presentes, donde tenemos que aprender a gestionar diversas cosas, donde les enseñamos a nuestros hijos diversos elementos que le van a acompañar a lo largo de su vida y por ello siempre el indagar en nuestro pasado va a ser fundamental para entendernos en el presente, ¿verdad? Tenemos pues una historia emocional, tenemos una historia con nuestros padres, si tuvimos hermanos, una historia con nuestros hermanos, todo ello nos va a configurar de cierta manera, ¿sí? Y pues va a influir de una u otra forma en las decisiones que lleguemos a tomar en el día a día, ¿verdad? Bueno, dentro de esos aspectos, creo que es importante recordar que hay patrones de conducta que nosotros solemos aprender en nuestra infancia, ¿sí? Y que los seguimos reproduciendo. Y generalmente cuando alguien nos pregunta, ¿pero por qué eres así? Es que así he sido siempre, o así lo aprendí, o así lo hacía mi mamá, o así lo hacía mi papá. Entonces son patrones que en algún momento nos han marcado y los hemos aprendido y los seguimos reproduciendo, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel emocional, a veces nos pasa que solemos aislarnos cuando hay conflicto, ¿verdad? ¿De dónde aprendimos eso? De cómo nuestros papás gestionaban ciertas situaciones estresantes, ¿verdad? Entonces, hay algo que a mí me abruma, que no puedo abordarlo en ese momento, prefiero aislarme en ese instante porque no sé qué hacer, ¿verdad? No sé cómo gestionar esa situación. Entonces, a veces ese patrón de conducta lo aprendemos desde pequeños, ¿verdad? Que ante todo aquello que nos abruma, a veces es mejor ignorarlo o dejarlo de lado o aislarnos y ver en nuestra soledad cómo lo solucionamos, ¿verdad? Y eso es algo que hay que aprender a modificar, ¿sí? Cuando somos pequeños necesitamos esa guía de alguien, ese soporte de nuestros padres que nos lleven a gestionar de mejor manera esa situación que nos está abrumando, ¿sí? Pero muchas veces nuestros papás también traen muchas cosas de base y ellos también no aprendieron formas eficaces de poder solucionar aspectos conflictivos o con un índole emocional tan alto, ¿verdad? Entonces aprendemos justamente a veces a aislarnos, a intentar hacerlo por nuestra cuenta, sin decirle a nadie, sin buscar apoyo, etcétera, etcétera, ¿verdad? A veces nos cuesta aceptar nuestras imperfecciones, ¿verdad? Y como papás, esto es un reto bien, bien importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que por ser papás tenemos que ser perfectos, nuestros hijos no nos tienen que ver tristes, enojados, llorando. Entonces, siempre marcamos el punto de todo está bien, no pasa nada, ¿verdad? Cuando en realidad sí nos está pasando algo, algo que nos abrume, algo que nos preocupa, y eso en algún momento llega a colapsar si nosotros no lo atendemos a tiempo, ¿sí? Entonces a veces nos cuesta mucho reconocer esos aspectos, esas imperfecciones, incluso el hecho de me confundí, ¿verdad? Quizá corregí de forma inadecuada, juzgué mal a mi hijo o a mi hija y me cuesta mucho pedir disculpas al darme cuenta que quizá no hice un abordaje adecuado, ¿verdad? Y lo solemos dejar así, ¿sí? Bueno, o sea, yo soy el papá, yo soy la mamá, tengo la razón, no puedo dar mi brazo a torcer porque entonces eso sería debilidad o ya no me va a respetar, ¿verdad? Y en realidad es al contrario, ¿verdad? El darle a nuestros hijos la pauta de que nosotros también nos confundimos, no somos perfectos, les ayuda a ellos también a configurar una personalidad sana donde no se frustren cada vez que algo no sale de la forma que ellos quieren, ¿sí? O que lo puedan gestionar de mejor manera porque la frustración es inherente al día a día, ¿verdad? No todo sale como nosotros queremos. Pero cuando queremos mostrar siempre un plan de perfección, esto hace que en algún momento esa frustración sea mucho más caótica de abordarlo, ¿verdad? Entonces, es algo que a veces aprendemos desde chiquitos y lo seguimos reproduciendo con nuestros hijos, ¿sí? A veces el desempeñarnos para obtener atención, el
A veces los berrinches que nuestros hijos hacen, a veces nosotros lo hacemos desde una perspectiva adulta, ¿verdad? El hecho de que en algún momento estamos molestos, hacemos ruido con todas las ollas que tenemos ahí alrededor, ¿no? A veces el hecho de estar como quejándonos por algo y lo que estamos buscando es que alguien nos preste atención y podernos desahogar, ¿sí? Pero no tenemos a veces las herramientas para venir, sentarnos, hablar de forma asertiva y decirle a los demás cómo nos sentimos, ¿sí? Y que nos está costando gestionar algo. Entonces, a veces hay cosas que nosotros seguimos reproduciendo y que no nos damos cuenta porque lo aprendimos cuando éramos más pequeñitos, ¿verdad? A veces tenemos malestar a decir no, ¿verdad? Me piden un favor, yo estoy muy cansado y al final termino diciendo que sí porque me voy a ver como muy mala persona o porque, ay, pobrecita la otra persona, pero me dejo de lado en algún momento, ¿sí? No siempre está bien decir sí, no siempre está bien decir no, es una cuestión de equilibrio, pero en ocasiones nosotros nos dejamos de lado por el qué dirán, ¿verdad? Porque siempre me enseñaron a mí que tengo que estar dispuesta para las demás personas, tengo que ayudar, porque si no soy mala persona, si no comparto mis juguetes, soy mala persona, si no doy otras opciones, soy mala persona. Entonces, eso lo aprendimos también desde pequeños. Nos ha costado poner límites y lo seguimos reproduciendo en nuestro día a día y con nuestros hijos, ¿verdad? También tratar de arreglar y componer a los demás, ¿verdad? Es una característica que a veces seguimos arrastrando en nuestro día a día. El hecho de siempre estar solucionando cosas, de estar ayudando a la gente, de estar buscando una solución cuando a veces una emoción solo necesita ser atravesada, sentirla como tal y no buscarle una solución en ese momento, ¿sí? A veces es más importante el estar ahí presente para alguien y no buscarle una solución como, ¿verdad? Y eso a veces nos genera incomodidad, ver a nuestros hijos en un punto vulnerable, ¿sí? Y lo primero que hacemos es buscar una solución de cómo se sienten mejor, ¿verdad? Entonces damos vías rápidas. Bueno, vamos, te doy un helado, ya no te pongas así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre queremos estar arreglando cosas porque es algo que aprendimos desde pequeños, ¿verdad? El sentir que debemos estar bien cuando no lo estamos, ¿verdad? O sea, no puedo estar mal, no pueden mis hijos verme de esa manera, no puede verme mi esposo de esa manera, o no puede verme el resto de esa manera. Es parte de la vida que en algún momento hayan situaciones en las cuales no siempre debamos estar bien, ¿verdad? Y la salud creo que es un elemento que nos puede servir de ejemplo, ¿no? No siempre estamos al 100% con nuestra salud, a veces podemos enfermarnos, a veces podemos sentirnos cansados, a veces podemos sentirnos de cierta manera, ¿sí? Y pues no necesariamente eso puede ser un factor negativo, ¿sí? A veces debemos reconocer que podemos estar bien, pero también podemos estar con situaciones que nos preocupan, que toman parte de nuestro tiempo, que necesitamos atender, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese punto de siempre tengo que estar bien, siempre estar perfecto, siempre que todos vean mi mejor lado, cuando en realidad por dentro me estoy quebrando, estoy con un dolor porque tuve una pérdida de un ser querido, porque mi trabajo no se está dando como yo quiero, todos esos elementos a veces los tomamos como si la gente se da cuenta, me siento vulnerable, ¿sí? Y ser vulnerable me deja en una situación de desventaja en donde no voy a poder luchar. Entonces siempre estamos con esa idea de tengo que defenderme, tengo que ser fuerte, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que estar bien, tengo que poder, ¿verdad? Y no siempre es así. Y ese mismo mensaje se lo transmitimos a nuestros hijos en nuestro día a día, sino algo tan cotidiano, tan sencillo como vemos a nuestros hijos que les está costando algo y lo primero que decimos es que tienes que poder, ¿sí? Pero realmente en ese momento a ese chiquito le cuesta, ¿sí? Es como que le pusiéramos a armar un rompecabezas de unas 40, 50 piezas a un chiquito de 2 años, ¿no? Se va a frustrar porque todavía le falta coordinación ojo-mano, porque le falta conocer aspectos de percepción. Pero si yo le digo, es que tienes que poder, es que vamos, tú puedes, claro, sí puede, pero en ese momento tiene una dificultad, ¿sí? Y tengo que aprender a entenderla. Entonces, cuando siempre estamos buscando esa idea de perfección, se la transmitimos a nuestros hijos y ellos luego se sienten frustrados por no poder cumplir con esa expectativa que nosotros les estamos depositando, ¿sí?
Pero ¿de dónde viene todo esto? De esa misma idea que nos fomentaron años atrás, ¿sí? Que nuestros papás, claro, hicieron lo mejor que pudieron, ¿sí? Y que no nos sirve en este momento echarle la culpa, pero sí entender que también ellos traían cosas de base, ¿sí? Años atrás, el conocimiento del cerebro, la divulgación de la salud mental era todavía un tabú, ¿sí? Y nuestros padres vivieron en esa generación. Entonces, obviamente esa información no estaba, pero ahora que la tenemos, podemos hacer un cambio de ese patrón de comportamiento que aprendimos en nuestra infancia, ¿verdad? Otros aspectos que a veces ponemos en práctica y que lo aprendimos cuando éramos niños era el establecer límites, ¿verdad? O no saber ponerlos. Entonces, si nosotros mismos no nos podemos poner límites, entender que ahorita estoy cansada y necesito descansar, que ahorita, aunque alguien me está pidiendo un favor, es válido que diga no porque ya me siento cansada, ¿sí? Si desde ahí empiezo con mis propios límites, puedo ponerle límites de forma más asertiva a mis hijos y que ellos lo respeten y lo entiendan, ¿sí? Algo tan sencillo como, por ejemplo, a veces solemos pedirle a los chicos, sobre todo cuando hay hermanos, es que no seas malo, prestarle los juguetes a tu hermanita. O la hermanita o el hermanito viene y le destruye lo demás. Entonces, a veces nos ponemos a buscar quién es el culpable y quién es la víctima, cuando en realidad lo primero que tenemos que hacer es llegar a un consenso entre ambas partes, escuchar qué nos dice uno y qué nos dice otro, que el otro pueda aprender a ponerle límites a su hermano o a su hermana y darle opciones, ¿sí? Si en ese momento es un elemento que está utilizando porque es de su agrado, ¿sí? Pero tiene muchas más cosas que puede prestar, ¿sí? Entonces, ese límite también en algún momento no lo hace mala persona, no lo hace envidioso, simple y sencillamente está buscando opciones con las cuales al final la lección es, comparte algo de lo que tienes, ¿sí? Entonces a veces nosotros mismos hacemos que nuestros hijos no aprendan a poner límites, y si no lo hacemos en un entorno saludable, ¿cómo lo van a hacer con extraños? Y sobre todo con situaciones en las cuales compete que ellos pongan límites para cuidar su cuerpo, ¿sí? Entonces empieza todo desde mi perspectiva como adulto. Si yo sé poner límites, si yo aprendo a poner límites, es más fácil que se los enseñe a mis hijos y ellos los respeten y los pongan en práctica, ¿verdad? La respuesta que damos ante momentos de estrés o crisis, esto es un pan de cada día, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos estresados? ¿Somos de los que gritamos? ¿Somos de los que no me hablen, no me toquen en este momento? ¿Somos de los que nos encerramos en algún lugar porque no sabemos qué nos está pasando en ese momento? O estamos enojados, pero no sabemos ni por qué, o tenemos muchas cosas que hacer, etcétera, etcétera. ¿Cómo respondemos a ese estrés del día a día? Como nosotros lo hacemos, nuestros hijos lo observan y lo van a modelar más adelante, ¿sí? Lo van a imitar, lo van a copiar. Y eso se sigue repitiendo generación tras generación, ¿verdad? Sí, es que tengo un carácter, un temperamento igual que el de mi papá, claro, porque lo aprendimos, ¿sí? Que me parezco a mi mamá porque así hacía ella y que no sé qué, ok, porque aprendimos a que de esa manera se gestionaba el estrés o la crisis, ¿sí? Entonces, si eso en algún momento nos hizo sentir de X o Y manera y sobre todo incómodos de cómo lo hacían ellos, ¿por qué seguirlo reproduciendo? ¿Sí? Es una forma de reaprender entonces. Todo aquello que no me gustaba que pasara cuando yo era niño, ¿por qué lo sigo haciendo si a mí no me gustaba? ¿Sí? Por ende, esa situación de ese cambio puede ayudarme a que mi hijo o mi hija conecte mejor conmigo, se sienta más estable, pueda gestionar de mejor forma sus emociones, pero implica un cambio en mí. ¿Va? La percepción que tenemos de nosotros mismos, hay un término que me encanta muchísimo, que es el de la grabadora interna, ¿sí? Cómo en algún momento nos percibimos nosotros mismos, cómo nos percibían nuestros papás, cómo nos percibe el resto de la población, y creamos una autoimagen, creamos un autoconcepto de lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, bueno, para mí yo soy de esa y esta manera, para mis padres yo soy de esta y esta forma, para mis amigos soy de esta y esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese montón de ideas que rondan
en nuestro entorno hace que creemos como una imagen de nosotros mismos. La cuestión es observar, escuchar qué es lo que piensan de nosotros, pero qué es lo que realmente somos nosotros, ¿sí? Entonces, muchas veces esa vocecita que nos habla, que nos juzga adentro, que nos dice es que en lugar de estar trabajando, estás perdiendo el tiempo acá, pero resulta que tuve una semana caótica donde necesito descansar, pero como la idea que siempre rondó era siempre tienes que ser productivo, entonces me cuesta tomar espacios de descanso, ¿sí? Entonces, esa percepción, ese concepto de nosotros mismos se va formando a lo largo de la vida con ideas externas e internas, que hay que evaluar qué tanto escuchamos de esa voz interna y que esa voz interna no sea un aspecto negativo, ¿verdad? El valor que nos damos también, ¿verdad? En algún momento el que nos respetemos a nosotros mismos, demos límite, cómo me quiero, voy a buscar a alguien que me quiera seguramente, ¿sí? Entonces, ese aspecto de amarme a mí mismo, del amor propio, ¿sí? Eso es algo que hay que cultivar, porque si yo no me doy valor para ciertas cosas, ¿cómo voy a propiciar que los demás lo vean, lo respeten y sobre todo transmitirlo a mis hijos? ¿Verdad? Cómo nos relacionamos con nosotros mismos y nuestro entorno es fundamental, porque cómo nosotros lo hacemos, eso lo están observando nuestros hijos. Si no veamos cómo veíamos nosotros a nuestros padres, cómo se relacionaban con los demás, si eran muy educados a la hora de hacer bromas, de relacionarse con amigos, muy seguramente yo voy a reproducir ese mismo patrón con el entorno o con las personas que me relacionen, ¿sí? Como yo aprendí a ser amado dentro de mi entorno familiar, muy seguramente eso va a ser un punto que va a influir en el tipo de pareja que voy a buscar, ¿sí? Entonces, toda esa relación que tenemos con los demás va a ser algo que va a venir gestándose desde años atrás. Entonces, todos estos patrones de comportamiento nos van a llevar a configurar a la persona que es actualmente, ¿verdad? Esta frase me encanta muchísimo porque creo que termina de ejemplificar estos aspectos que acabamos de mencionar, ¿sí? Como padre, no olvides que esa autorregulación emocional se educa desde la niñez. Como hijo, analiza cómo te enseñaron a gestionar el conflicto, ¿verdad? Es una frase de Marian Rojas Estape, que es una psiquiatra que busca exponerle a muchas personas de una forma muy sencilla cómo en algún momento diversos aspectos, tanto neuronales como conductuales, pueden marcar la pauta de lo que somos en el día a día y nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? Entonces, si yo en algún momento no logro autorregularme con ciertas situaciones, no sé cómo gestionar esa incomodidad, no sé cómo gestionar mi estrés, cómo solucionar algo cuando sí tiene una solución o cómo atravesar esa emoción cuando única y sencillamente necesito sentir, si yo no trabajo y educo eso, muy difícilmente voy a poder enseñar eso a mis hijos, ¿sí? O lo voy a enseñar de la misma manera como yo lo aprendí y es un patrón que se repite, se repite y se repite, ¿sí? Nuestro taller justamente busca que ustedes tengan o identifiquen esos aspectos que los lleven a tener un entorno familiar saludable, ¿sí? Saludable desde el entorno emocional, desde la salud emocional que en algún momento podemos llegar a propiciar, pero que implica conocernos a nosotros mismos. Eso es importante, ¿sí? Hay un término que me encanta muchísimo de uno de los autores que estamos trabajando el día de hoy, ¿verdad? Que es el de repaternarse, ¿sí? Y este lo postula Andrea Cabrera Lara, que es una terapeuta excelente en el área de orientación a padres, de gestión emocional, entre otros aspectos. Y el término que ella utiliza para repaternarse implica que nosotros como papás necesitamos sanar las experiencias difíciles que vivimos en algún momento de nuestra niñez, ¿sí? ¿Para qué necesitamos sanar eso? Porque solo si lo sanamos podemos tener relaciones saludables con nuestros hijos, ¿sí? No puedo dar algo que no tengo, ¿sí? Si no me amo a mí misma, ¿cómo voy a buscar a alguien que realmente me dé ese valor?
si no logro gestionar mi propio enojo, como mi hijo o mi hija va a gestionar su enojo cuando algo le pasa y lo hace sentir de esa manera. Entonces, no significa que tengan que ser padres perfectos, ¿sí? Ojo con eso. Muchas veces el ser papá implica un reto muy, muy importante porque pareciera que estamos en los ojos de todo, ¿verdad? Y si hacemos algo que no es correcto, el que nos juzguen pesa muchísimo, ¿sí? Pero parte de ser papás es también tener esas meteduras de pata, ¿sí? Nadie es perfecto. Nadie trae un manual, y siempre se los digo a los papás, nadie trae un manual bajo el brazo de cómo ser papá, ¿sí? Creo que sería ideal que cada hijo tuviera su manual, como cuando compramos algún electrodoméstico, ¿no? ¿Cómo se utiliza por primera vez? ¿Qué cosas necesitamos conectar? Estos son los pasos para que funcione correctamente. Claro, sería mucho más sencillo, ¿no? Pero en el reto de ser papás, incluso teniendo varios hijos, cada hijo es diferente, ¿sí? Entonces, eso implica que tenemos que ser muy dinámicos, muy flexibles. Tenemos que intentar ver qué necesita cada uno de nuestros hijos y eso tiene como base también conocernos a nosotros, ¿sí? Como en algún momento la conducta que puede marcar uno de mis hijos puede ser muy incómodo para mí porque mi primer hijo casi todos mis hijos han sido muy tranquilos, pero resulta que tengo uno que es un terremoto y entonces eso me frustra porque eso no lo pasé con mis otros hijos. Yo era una hija ejemplar, entonces resulta que así quiero que sean mis hijos. Mi mamá era una que me regañaba si no hacía esto. Entonces, todo ese montón de cosas que en algún momento nos enseñaron, lo seguimos reproduciendo con nuestros hijos, ¿sí? Y parte de entender que todos los seres humanos somos diferentes implica aceptar esas diferencias, ser flexibles y entender que la receta que me funcionó con uno, no fácilmente me puede funcionar con el otro. Y eso me lleva a reinventarme, a buscar nuevas estrategias, a buscar en mí misma o en mí mismo, a modificar ciertas cosas, ciertos patrones de crianza, etcétera, etcétera. Entonces, en el aspecto de tener una relación saludable con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, implica también que yo aprenda o que intente sanar todo aquello que en algún momento traigo de base. ¿Sí? Todos en algún momento tenemos un aspecto que nos marca de forma positiva o negativa, y en el caso de lo negativo, a veces es un trauma que en algún momento enfrentamos. Sí, la vida está llena de matices, de cambios, de repercusiones, de situaciones que no se pueden controlar, ¿sí? Y entonces, en algún momento, lo que para alguien pudo haber sido una situación de cambio, para otro pudo haber sido un trauma. Cada uno tiene una perspectiva diferente de una misma situación incluso, ¿sí? Entonces, eso nos marca y lo llevamos como una huella, ¿sí? Pero si eso no lo sanamos a tiempo o no intentamos sanarlo a tiempo, va a repercutir mucho en la relación que tengamos con nuestros hijos. Entonces, a eso se refiere repaternarse, ¿sí? El poder reacomodar muchas cosas, arreglar muchas cosas que en algún momento no se dieron de forma tan plena, entender que mi propia historia hace que en algún momento hay situaciones que mis hijos hacen que me incomodan, ¿sí? Pero que yo lo aprendí en una edad temprana, lo aprendí hace años y lo sigo reproduciendo. Entonces, parte de ser un mejor padre, de intentar dar lo mejor de sí, es intentar conocerme a mí mismo o a mí misma sobre aquellos aspectos que me marcaron y que me llevaron a ser la persona que soy ahora. Y que definitivamente si eso bloquea una relación saludable con alguien más, necesito reevaluar qué está pasando, ¿sí? Porque a veces nos quedamos solo en el plan de yo soy así y punto, ¿sí? Que el otro me aguante porque así soy, ¿sí? Eso en algún momento también suena un tanto egoísta, ¿sí? Porque si estoy en un entorno con más personas, donde me relaciono con más personas, también eso implica el poder ser tolerante, el ceder en algún momento, el ser flexible, el entender que ese otro la puede estar pasando mal con algo que yo estoy haciendo, ¿sí?
y que es parte de mi historia y que necesito reinventarme y necesito modificarlo, no porque quiera complacer al otro, sino porque al final eso me bloquea relaciones no solo con una persona en específico, sino que con más, ¿verdad? Entonces, eso es parte del término de repaternarse, de modificarse, de ver qué está pasando, por qué no estoy teniendo una relación sana con mis hijos o con mi esposo o mi esposa, o por qué me está costando tanto poder conectar con ellos, o por qué me está costando tanto que me hagan caso, etcétera, etcétera. Todo eso es importante de evaluar y revisar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra forma de crianza hacia nuestros hijos? Si ya nos dimos cuenta que hay que revisar cosas de nuestra vida, ¿sí? Cosas del pasado, creo que primero tenemos que entender, y esto es fundamental, entender que los padres fallamos en algún momento, ¿sí? No somos perfectos. Y el entender que no somos perfectos nos hace humanos, ¿sí? Todos cometemos errores y está bien cometer errores. De los errores se aprende muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendimos, no sé, a manejar bicicleta? Nos caímos seguramente una zanja, en una cuneta, nos raspamos muchísimas veces, pero así logramos tener un mayor equilibrio. Aprendimos desde las caídas, ¿sí? Aprendimos a tener mucho más cuidado. Nos dimos cuenta que por esta ruta no me siento muy seguro por ahora porque me pasa esto. Ok, busco una situación totalmente diferente porque ya aprendí de lo que pasé de ahí, ¿sí? Entonces, entender que la vida nos da situaciones de aprendizaje es muy importante y que eso nos hace ser humanos porque de los errores aprendemos en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos eso, que de los errores aprendemos, es más fácil que entendamos que nuestros hijos también están en formación, que se van a equivocar muchas veces, que van a necesitar nuestra dirección y guía, nuestra comprensión sobre todo, ¿sí? Porque aunque les demos consejos, en algún momento, al final, ellos necesitan hacer sus propias experiencias, ¿sí? Y eso implica aprender a ser responsable por las situaciones o por las consecuencias que los actos que en algún momento le llevaron a cierto punto, ¿sí? Entonces, si yo reconozco que puedo fallar, reconozco que eso me da un punto de aprendizaje, que no soy perfecto y que de aquí, de este error, puedo aprender muchas cosas, es más sencillo que nuestros hijos se responsabilicen por sus actos, ¿sí? Que ante una situación puede ser tal vez tan sencilla como quebrar un jarrón, ¿verdad? El niño o la niña se responsabilice y diga, yo fui, en lugar de omitir, porque, ok, si yo digo que fui, mi mamá o mi papá me va a regañar porque eso implica cometer un error, ¿sí? No seguí la instrucción que me dijeron o no soy cuidadoso, ¿sí? Entonces, el entender estas partes, el entender que no somos perfectos, que a todos nos puede pasar, pero que podemos responsabilizarnos de eso y asumir la consecuencia, ¿sí? Quebré algo, tengo que limpiarlo definitivamente, ¿verdad? Si entendemos esa parte, se lo podemos transmitir a nuestros hijos de mejor manera. Entonces, reconozcamos primero que no somos perfectos. Ese es el primer punto importante para mejorar nuestra crianza hacia nuestros hijos, ¿sí? Luego, reconozcamos también que si sanamos nuestra propia herida, ¿verdad? Evitando culpar a nuestros papás, porque recordemos que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, ¿sí? Y entonces nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos intentando hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y sabemos. Pero eso implica también buscar mayor conocimiento, buscar mejorar en lugar de seguir un mismo patrón, ¿sí? Entonces, entender que mi papá, mi mamá falló en algunos puntos, sí, seguramente no sabía cómo hacerlo y que a mí eso no me gustó y aprendí de eso, ¿sí? Implica entonces que no lo voy a volver a perpetuar o lo voy a volver a hacer, sino voy a modificar ese aspecto, ¿sí? Eso me hacía sentir de cierta manera, bueno, voy a cambiar la forma en la cual crío a mis hijos, ¿sí? Entonces, esa herida que en algún momento tuve por X o Y motivo, ¿sí? Necesito sanarlo. Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque a veces, y es algo que ronda últimamente, el hecho de lo que no me dieron a mí, yo se lo doy a mis hijos, ¿sí? O lo que no hizo mi papá o mi mamá, yo lo voy a hacer.
y a veces intentamos como suplir algo, un vacío que nosotros mismos tenemos. Y a veces esto suele ser contraproducente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vamos a un extremo totalmente diferente, ¿sí? Ok, mi papá y mi mamá eran muy estrictos, entonces yo voy a ser un poquito más llevadera con mis hijos. Y a veces eso nos lleva a no poner límites y no poner reglas y se nos sale todo de control. Entonces, a veces somos muy extremistas, ¿verdad? Queremos hacer todo lo contrario de lo que nuestros papás hicieron, ¿verdad? Porque creemos que estaba mal, ¿sí? En lugar de revisar qué cosas podemos modificar, ¿sí? Más allá de ser todo lo contrario o de cambiar porque eso nos caía mal, hay que evaluar por qué nos caía mal o qué nos hacía sentir, ¿sí? De qué manera lo podemos gestionar, qué pudo o qué pudieron haber hecho nuestros papás en ese sentido y cómo lo podemos mejorar con nuestros hijos, pero no con el plan de hacer todo lo contrario hasta un extremo en el cual no pongamos límites y reglas o pues seamos demasiado permisivos en algún punto, ¿sí? Porque a veces ronda mucho eso. Si en mi casa hubo carencia, a veces es el hecho de yo le voy a dar todo lo que no tuve a mis hijos, ¿sí? Y eso tampoco implica una relación sana. Entonces, si yo entiendo mi herida, mi vacío, o por qué estoy haciendo ciertas cosas, es importante que lo sanemos, lo revisemos y eso nos va a ayudar a tener una relación más sana con nuestros hijos, incluso con nuestra pareja, ¿verdad? Entonces, muchas veces patrones que aprendemos en familia de cómo era amar a alguien, lo seguimos reproduciendo y buscamos justamente eso en nuestra pareja, ¿sí? Entonces a veces llega a ser un punto de frustración en algunos momentos en los que estamos buscando algo más que no se suplió en nuestra infancia, pero que el otro o la otra persona no me lo puede dar, ¿sí? Porque vivió un entorno totalmente diferente al mío. Entonces, primero tengo que entender cuál es mi herida, cuál es mi vacío como tal, para tener una relación más estable con el resto de personas. ¿Sí? Cambiemos patrones también, responsabilizándonos de nuestra propia conducta, ¿sí? Y mejorar todo aquello que haya que mejorar. Ya dijimos que en algún momento no es la idea de voy a cambiar para que el otro se sienta bien, ¿sí? O no cambio porque entonces es complacer al otro. No nos podemos ir ni a un extremo ni a otro. El hecho de cambiar patrones implica que a mí me está generando cierto malestar, cierta incomodidad, me está generando un problema con alguien más, ¿sí? Y si es una relación que yo quiero perpetuar o mantener, tengo que revisar cómo poder mantenerla. Y si algo de lo que yo estoy haciendo hace que esa relación con mi pareja, con mis hijos, no se esté dando correctamente, implica que hay patrones que posiblemente yo tengo que cambiar y ser más flexible y ver qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, responsabilizarnos por eso que hay que cambiar es importante, porque a veces tomamos la postura de yo soy así y punto, ¿sí? Y muchas veces ese punto tan inflexible hace que tengamos relaciones caóticas con otras personas, ¿sí? Porque quizá el otro está intentando dar algo que yo necesito también, pero yo no estoy dando un punto también en donde esto sea equitativo. Entonces, a veces eso se vuelve como un tanto egoísta. Y de cierta manera, en las cuestiones de relaciones con personas, con familiares, llamémoslo específicamente con las relaciones de pareja y los hijos, a veces el punto es, no voy a dar exactamente lo que recibo, pero sí que sea equitativo, que se vea que ambas partes nutren esa relación y que se vea que ambas partes intentan mejorar aquello que les permita tener una relación más saludable, ¿sí? Entonces no puedo solo ceder o solo puedo dar, tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir con las personas con las que me relaciono, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con cambiar patrones, ¿sí? No implica que en algún momento tenga que ceder completamente, ni que la otra persona o que cambie totalmente para que la otra persona se sienta bien si yo no me siento bien, sino es un punto equitativo, un punto que me ayuda a tener una relación saludable donde podamos nutrir esa relación, tener un diálogo mucho más saludable, poder comunicar lo que no me gusta o me gusta de algo, pero desde un punto asertivo. Entonces, es una cuestión
de equilibrio. Creo que la palabra que siempre marco incluso a mis pacientes es esa del equilibrio, ¿sí? Muchas veces nos vamos de un extremo a otro y eso no nos lleva a mejorar ciertas relaciones. Es una cuestión de equilibrio, ¿sí? Entonces, mientras más tengamos el equilibrio, porque pareciera que el ser humano es muy extremista, o nos vamos a un punto o al otro, y nos cuesta mucho mantenernos en esa zona de equilibrio. Entonces, es algo en lo que hay que trabajar en el día a día. Entonces, una relación se nutre, una relación con hijos, con pareja, se nutre en el día a día. En qué puedo hacer para mejorar ciertas cuestiones, cómo mejorar mi comunicación, cómo hacerme entender para que mis hijos me hagan caso, cómo poder entender lo que les está pasando, etcétera, etcétera. ¿Va? Bueno, siguiendo con esto, creo que algo que tenemos que tener en cuenta es el hecho de, y lo decía hace un rato, sanar nuestro yo, ¿sí? Y en este caso nuestro yo adulto. Entonces, si lo sanamos, podemos hablarle a nuestro yo interno qué nos hubiera gustado que nos dijeran nuestros papás en su momento, ¿sí? Entonces, si yo modifico todo aquello que en algún momento me hubiera gustado que sucediera cuando mis papás me corrigieron por X o Y motivo, ¿sí? ¿Cómo me hizo sentir? ¿Qué emociones me hubiera gustado expresar en ese momento? Porque a veces pasa que nos bloquean esa expresión de emociones, ¿verdad? Porque a veces se ve como llorar está mal o es de débiles. Entonces, si en ese momento yo no lo pude hacer, ahora que lo reviso, que analizo, que me tomo un tiempo para repasar todo aquello que me ha sucedido, necesito sanarlo, necesito ver qué fue lo que sucedió, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo traer a la actualidad y hacer de esa experiencia algo totalmente diferente. Entonces, sanar el yo adulto es muy importante para la relación con nuestros hijos. Y eso implica una voz interior, que les decía, es como una grabadora interna, una grabadora que a veces nos juzga y nos dice, es que no lo estás haciendo bien, es que debiste ser más dura o debiste ser más blanda con algunas cosas o debiste ser más cariñosa o no deberías de dar tu brazo a torcer. Esa vocecita que nos dice un montón de cosas adentro, ¿sí? Esa vocecita que refleja nuestra percepción y la percepción que otros tenían de nosotros, viene desde años atrás. Cómo nuestros papás nos hablaban en ese momento que teníamos que gestionar una emoción, ¿sí? En los primeros años de vida para los niños es muy difícil gestionar una situación. A veces ni siquiera saben por qué están molestos por algo. Y como adultos nos volvemos en la voz de los niños, ¿sí? Ah, veo que estás molesto porque esto y esto te pasó, ¿sí? A ellos les cuesta mucho entender qué emoción es, les cuesta expresar qué es lo que está pasando. Y como adultos nos toca gestionar eso con ellos, ¿sí? Ser ese punto de guía, de acompañamiento que verbaliza cómo se siente y que entiende cómo se siente, ¿sí? Pero si en nuestra infancia eso no pasó y lo primero que nos dijeron fue, no debes llorar, por eso estás llorando, eso es algo sin importancia, y quizá para nosotros sí era importante, todo ese montón de cosas, de ideas, de voces, se fueron guardando en una grabadora, en una cajita, que ahora cada vez que nos pasa una situación similar, sale y es lo primero que escuchamos, ¿sí? Entonces, necesitamos regrabar esas palabras, reconfigurar esa voz interna y eso nos va a ayudar muchísimo a hablarle de mejor manera, de una forma más saludable a nuestros hijos para que gestionen de mejor forma sus emociones, ¿sí? Entonces, la grabadora que nosotros formemos en los primeros años de vida de nuestros hijos los va a acompañar por el resto de su vida, ¿sí? Si ante situaciones de estrés, lo primero que le digo a mi hijo, a mi hija, es que tiene que buscar cómo solucionarlo y que todo tiene que estar bien y que es fuerte, muy seguramente cuando algo lo desborde más adelante es lo primero que se va a repetir y va a dejar de lado a veces lo que está sintiendo. A veces necesitamos solo sentir, enojarnos, que está bien enojarse, está bien sentir miedo, está bien estar feliz, estar triste. Cada emoción desempeña un papel fundamental en la supervivencia, ¿sí? Por algo está. Pero a veces los vemos como las emociones positivas y las emociones negativas. Aquellas que son buenas y aquellas que son malas. Y ninguna emoción es positiva o negativa. Simple y sencillamente está surgiendo como respuesta a algo que nos está pasando,
¿sí? Entonces, cuando minimizamos esa emoción y se lo hacemos ver a nuestros hijos, ellos lo escuchan y lo interiorizan y más adelante lo van a seguir reproduciendo. Entonces, tengamos cuidado con lo que decimos en los momentos de caos que nuestros hijos necesitan un acompañamiento, ¿sí? Entonces, entrena tu voz interior, entrenen su voz interior. Eso les va a permitir entrenar la voz interior de sus chiquitos, ¿sí? El hecho de poder autoconfigurar esa situación, de decir, bueno, estas situaciones, cada vez que me pasa esto, yo me juzgo, soy muy duro o muy dura conmigo misma o conmigo mismo. Entonces, esas situaciones son las que hay que cambiar, ¿sí? Porque esa vocecita a veces nos juzga muchísimo, ¿sí? Hoy lo platicaba justamente con una paciente y decíamos, el hecho de que en algún momento cuando está estresada, ¿verdad? Por alguna situación, le cuesta mucho darse cuenta que necesita un descanso, un respiro, ya necesito desconectarme por un momento. O sea, la idea que ronda siempre es, tengo que ser productiva siempre, ¿sí? Y revisando esa voz interna que se grabó hace tiempo, ¿sí? La idea que siempre rondaba era de, siempre tienes que poder, siempre tienes que estar ocupada, siempre tienes que estar haciendo algo porque el hecho de estar haraganeando, ¿verdad? No es correcto, no es bueno, no es esto, no es lo otro. Entonces, eso se gestó tanto que ahora es una persona a la cual le cuesta tomar tiempos de descanso, ¿sí? Y está luchando contra eso, con reconfigurar esa voz interior. Entonces, tengamos muy en cuenta que las palabras que decimos, lo que hacemos, lo que decimos en algún momento, tiene un peso muy importante en la vida de nuestros hijos y en nosotros mismos, ¿sí? Cómo nos hablamos va a configurar mucho cómo abordamos una situación. Entonces, entrenemos esa voz interior, ¿sí? Bueno, ahora, creo que dentro de estos aspectos es importante el aspecto de los límites, ¿sí? Que es algo que muchas veces los papás me dicen, es que no sé cómo ponerle límites a mis hijos, no los obedecen, no sé cómo decirles que hagan esto o que no hagan esto. Peleo con ponerle límites a cada rato, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Primero, aprendamos a ponerlos a nosotros mismos, ¿sí? Aprender a proponer en lugar de aceptar. Muchas veces somos espectadores y muy pasivos, ¿sí? Alguien propone un plan y en nuestra cabeza lo primero que surge, "Ay, a mí no me gusta", pero como todos aceptan, me voy a ver muy mala onda si digo que no, entonces termino aceptando algo que no me gusta, ¿sí? Entonces, a veces nos toca también ser una voz mucho más activa, proponer aquello que nos gusta y que no nos gusta, y no porque no tengamos la misma idea de los demás vamos a ser malas personas, ¿sí? Aprender a decir no cuando realmente lo sentimos. A veces nos cuesta mucho decirle no a alguien, porque lo primero que nos dijeron era que si decíamos no éramos malas personas, ¿sí? Y entonces voy a evitar, es que pobrecita tal vez se va a enojar conmigo, o se va a sentir mal, o ya no va a ser mi amigo o mi amiga, etcétera, etcétera, ¿sí? O me recuerdo que me decían que si yo decía que no, me hacía mala persona, ¿sí? Entonces, ese hecho en algún momento, ¿sí? Hace que muchas veces digamos sí cuando en realidad queremos decir no, ¿sí? Porque estamos cansados, porque no queremos hacerlo en ese momento, y entonces o lo evadimos, o no contestamos, o nos aislamos, o decimos sí cuando en realidad queremos decir no, y al final eso nos hace sentir muy incómodos. Entonces, aprendamos a decir no, ¿sí? Aprendamos a mostrar que también en algún momento está bien decir no y no nos hace malas personas, ¿sí? Evitar todo aquello que creemos que nos quitará energía, ¿sí? Sobre todo aquello que en ese momento no estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? A veces en algún momento estamos tan cansados que de verdad no queremos hacer algo, ¿sí? Y es válido que digamos que no, que va unido mucho a la premisa anterior. Entonces, revisemos si nos conocemos a nosotros mismos, si sabemos qué nos está pasando, es más fácil poner límites en estas situaciones, ¿sí? Evitar que toda desaprobación de los demás sea un punto de partida para mis decisiones. Entonces, como me dijo que no, eso es para mí una situación en la cual yo voy a seguir luchando hasta que me diga que sí. Voy a seguir, es un reto para mí por esto y esto y esto. No.
ok, veamos en algún momento por qué nos dijeron que no en algo, ¿sí? Porque en algún momento nuestra idea no la comparte alguien más. Está bien que nuestras ideas no sean aceptadas por alguien más. Es mi idea, por alguna razón la tengo, la refuto, la argumento. Si alguien está de acuerdo, está bien. Si alguien no está de acuerdo, pues también está bien, se entiende. Hay que ser tolerantes y respetar las decisiones de los demás, pero que no sea es un punto como de buscar a toda costa que nos digan que sí, ¿verdad? Hay que entender que en algún momento tenemos que ser persistentes, perseverantes con algo, pero que cuando por más que hicimos eso no se puede, es saludable retirarnos, ¿sí? Porque algo que se gestó desde pequeños es que siempre nos dijeron que teníamos que poder, que teníamos que alcanzar esa meta. Claro, y eso implica tener motivación, luchar, ver todas las posibilidades hasta alcanzar esa meta. Pero ¿qué pasa cuando hay algo que por más que yo luche, hay un punto que no depende de mí, sino de alguien más? Entonces, obviamente, ¿verdad? Por más que yo luche y entregue todo de mí, eso no se va a dar, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo que aprender a poner un límite, un punto sano de decir, ok, hasta aquí, ¿sí? Entonces, ese hecho es importante, es poner un límite, es entender que hay algo, una fuerza más allá de lo que yo pude hacer dentro de mis posibilidades, que no depende de mí y que hace que en algún momento pues tenga que retirarme, y eso no se tiene que tomar como un fracaso. Hice todo lo humanamente posible, intenté por todos los medios, pero por más que luché, eso no se pudo. Tengo que buscar otras vías o reconfigurar el plan o reconfigurar la meta. Pero muchas veces el hecho de no alcanzar algo a veces se toma como un fracaso, como algo negativo, ¿sí? En lugar de ser una experiencia de aprendizaje, pero viene muy detrás de lo que nos dijeron en algún momento. Entonces, tengamos cuidado justamente con lo que decimos, hacemos o con lo que en algún momento nos enseñaron, ¿sí? Evitar de responder de forma inmediata sin pensarlo. A veces solemos hacer eso. A veces nos están preguntando algo y ya tenemos la respuesta en la punta de la lengua, ¿verdad? Entonces, a veces esas situaciones nos hacen que respondamos de forma impulsiva a ciertas situaciones que nos están pasando, ¿verdad? Y sin querer, provocamos que nuestros hijos vean la siempre es así. A veces solo necesitamos tomar una postura de escucha activa, preguntarle al otro qué quiere, ¿sí? O qué necesita en ese momento, ¿sí? Y no necesariamente por no dar una opinión o una respuesta implica que estemos haciendo algo mal, ¿sí? Entonces, a veces nos toca ser más pasivos en algunas cosas, algunas veces necesitamos escuchar razones. Con nuestros hijos suele pasar muy seguido esto, ¿verdad? Lo primero que buscamos es el culpable de alguna situación en lugar de escuchar ambas posturas, ¿sí? Entre hermanos a veces pasa que la competencia, que esto y demás, y entonces llegan, más de alguno llega a mentir obviamente, a buscar una situación que no lo ponga en desventaja, y eso implica un punto injusto para el otro, ¿sí? Pero si yo me pongo desde un punto de vista no tan equitativo en el que, porque ella es más pequeña, él es más pequeño, a él le voy a hacer caso, o porque tú eres más grande, entonces tú tienes la responsabilidad de esto, por esto y esto y esto. Si yo tomo una postura en lugar de ser más equitativo o equitativa y escuchar razones, eso me permite a mí, si yo escucho antes de actuar, si yo escucho antes de juzgar, me permite tener una relación más estable con mi entorno, ¿sí? Si siempre estoy buscando encontrar razones culpables y demás, entonces a veces esa situación nos hace que ese vínculo se vaya fragmentando por pedacitos y que en algún momento, ¿sí? No podamos gestar una comunicación asertiva, ni confianza,
ni podamos tener una relación sana con el otro, ¿sí? Con mis hijos o con mi pareja. Entonces, a veces es importante escuchar activamente todo lo que el otro nos está diciendo, sin buscar un culpable, sin buscar juzgar o dar mi opinión, a menos que la otra persona me la esté pidiendo. Eso es muy importante, ¿sí? Gastar solo lo necesario, creo que es algo que también necesitamos aprender en algún momento. El boom a veces de las tarjetas de crédito, de esto y de lo otro, el gastar, el tener esto, lo que está de moda, lo que está en tendencia, todo ese aspecto también es poner límites cuando yo sé que en algún momento no puedo pagarlo o no lo necesito en ese momento. Es importante revisar porque con algo tan sencillo como esto le enseñamos a nuestros hijos a evitar esa cuestión impulsiva de buscar tener muchas cosas cuando en realidad no las necesitamos en ese momento, ¿sí? Hacernos responsables de los errores, tanto nuestros como a los demás, hacerlos responsables de eso, ¿verdad? Porque en algún momento es importante también darle a entender al otro lo que no me parece que está haciendo y cómo me hace sentir. Y que en algún momento esa situación le compete a esa persona como tal, ¿sí? Y de igual forma, si yo hago algo que hiere al otro, también hacerme responsable de esa situación. Entonces, esto marca un punto más equitativo donde nadie es víctima, sino cada uno se hace responsable sanamente de lo que hizo o de lo que en algún momento hirió al otro o afectó al otro, ¿sí? Es importante ser empáticos en este punto. Creo que la empatía es uno de los aspectos que va a rondar en este último elemento, ¿sí? El entender que el otro se puede sentir de cierta manera, cómo yo me estoy sintiendo, me pongo en el lugar del otro y bajo ese lineamiento trato de aceptar mis errores, responsabilizarme de ello y hago que el otro lo haga de la misma manera, ¿sí? Si yo le echo la culpa de todo a mi pareja, a mis hijos, etcétera, etcétera, obviamente el otro, aunque quizá haya tenido ese error, no va a querer estar desde un punto vulnerable y entonces va a ser una pelea constante, ¿sí? Me está echando la culpa, yo no voy a ceder ante eso, ¿sí? Si hubiera sido una cuestión mucho más amable donde ambas partes evalúen qué pasó, es mucho más equitativo y mucho más sencillo que ambos tomen responsabilidad de lo que pasó. Pero cuando yo estoy intentando someter al otro, juzgar al otro, culpabilizar al otro, el otro va a poner un mecanismo de defensa. Y es algo que a veces pasa con nuestra pareja o con nuestros hijos. En el caso de nuestros hijos, le estamos diciendo que es que hiciste esto y esto y esto, y lo primero que hace es que tú no me entendés, es que esto y que lo otro, y se pelea. En el caso de la pareja, sí es que nada de lo que yo hago te parece y esto y lo otro, entonces se crea un conflicto. Y en lugar de asertivamente comunicarnos, terminamos peleando y eso fragmenta la relación. Entonces, es importante, primero, hacerme responsable por lo que yo pude haber dicho o hecho y que infirió a la otra persona, que hizo que la otra persona también se comportara de cierta manera, y eso hace que el otro se sienta en una posición mucho más estable de asumir, ok, yo también me equivoqué en esto y esto y esto, ¿sí? Porque equivocarse es de humanos, si aprendemos que todos nos cometemos errores y que está bien cometer errores, es mucho más fácil que aceptemos esas situaciones y nos responsabilicemos de nuestros actos, ¿verdad? Y descansar siempre que lo necesitemos. Como papás es importante recordar que no solo son papás, son pareja, son amigos, son hijos, son hombres, son mujeres, que necesitan un espacio también para descansar, ¿sí? Un espacio para conectar con amigos, con familia, hacer cosas muy diferentes que no solo impliquen ser papá o mamá, ¿sí? Hay momentos en los que necesitan nutrir esa relación con su pareja, momentos en los que necesitan nutrir relación con amigos o amigas, necesitan nutrir relación con sus padres, con sus hermanos, con su familia, y está bien hacerlo, ¿sí? Y no por eso van a ser malos padres. A veces nos cuesta mucho desprendernos de un solo papel y en el caso de los padres, tienen muchos por cumplir, ¿sí? Son trabajadores, son amigos, son esposos, son esposas, son padres. Entonces, ese aspecto es muy importante de recordar. Descansen cada vez que lo necesiten, desconéctense de cada cosa que en algún momento les genera estrés
y recuerden que tienen varias esferas en las cuales su papel cambia porque la conducta o lo que espera ese espacio de ustedes es totalmente diferente. Entonces, recuerden siempre esa parte. No solo son padres, son seres humanos, son personas que necesitan descansar también, ¿sí? Y ser flexibles y cambiar de opinión. Si yo le muestro a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, que está bien cometer errores, que lo que dije ayer no estaba muy correcto y que puedo rectificarlo y modificarlo, que puedo cambiar y no ser tan cuadrada en decir, bueno, esto no se hace por esto y esto, pero puedo evaluar la situación de una diferente manera, entonces eso me hace que en algún momento tenga una relación más sana, ¿sí? A veces somos tan inflexibles que decimos que eso es así y punto, ¿verdad? Y eso genera una barrera en la comunicación. Entonces, seamos más flexibles, abrámonos un poco más a las perspectivas de los demás, a escuchar qué tiene el otro, porque mi punto de vista es totalmente diferente al que tiene mi hijo, mi hija o mi pareja. Entonces, seamos más flexibles en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo estar en contacto con ustedes mismos? Primero, recuerden que van a sentir emociones. Sientan sus emociones, sientan la incomodidad, ¿sí? Está bien sentirse incómodos. El sentirnos incómodos nos hace ver qué está pasando, cambiar, modificar, movernos. Si yo estoy bajo el sol y me estoy quemando, lo primero que voy a hacer es cambiar de lugar y buscar la sombra, ¿no? Lo mismo pasa con la incomodidad, ¿sí? O con el sentimiento, con las emociones. Si me estoy sintiendo de cierta manera, tengo que revisar qué está pasando, ¿sí? No lo ignoro. Esto es como cuando tenemos una pila de trastos en el lavador y entonces mañana lo lavo y se sigue acumulando hasta que un día ¡pum! Se empiezan a caer todos y se quiebran todos. Entonces, cuando yo ignoro mis emociones, en algún momento me va a cobrar, ¿sí? Entonces, estén en contacto con lo que sienten. Si me estoy sintiendo irritable por algo, tengo que revisar qué está pasando. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Si que mi hijo me dijera que me odiaba, me hizo sentir muy, muy mal, tengo que revisar por qué fue eso, ¿sí? Evitar tomármelo personal, ¿sí? Estaba enojado, él estaba molesto, no era para mí específicamente, es por lo que lo represento, por lo que platicamos y respiro, ¿sí? Todo ese montón de gestión de emociones que podemos tener nos ayuda a estar en contacto con nosotros mismos, ¿sí? Percibir que a veces se trata de resistir lo que se siente o que se está a punto de estallar, ¿sí? A veces, en algún momento, es necesario tomar un poquito de autocontrol porque hay situaciones que en ese momento no las podemos abordar, pero que en algún momento nos va a cobrar factura si no lo hacemos, ¿sí? Entonces, a veces necesitamos percibir si esa emoción o esa situación requiere ser atendida en ese momento o puede esperar un poco más o necesita que yo esté en calma o necesita que yo esté en un espacio solo o necesita que en algún momento le diga a mi hijo, a mi hija, ok, ahorita no me siento dispuesta para platicar contigo, necesito gestionar esta situación e irme a otro lugar. Entonces, en lugar de llegar a un punto máximo de estallar porque estoy muy enojada por algo y decir algo que en algún momento vaya a herir a una persona, a veces tengo que percibir si en ese momento puedo abordar la situación o necesito irme a otro lugar, estar en contacto conmigo mismo y luego regresar a solucionar lo que está pasando. Entonces, seamos parte de conocer cómo nos sentimos, cómo gestionamos la situación, ¿sí? Intentar conectar y hablarle al sentimiento, validar mi emoción, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Estoy molesta por esto y esto y esto? ¿Me estoy sintiendo estresado o estresada por esta situación? ¿El trabajo me está haciendo sentir de tal y tal manera? ¿Lo que me dijo mi esposo o mi esposa me está haciendo sentir de tal manera? Intenten conectar con lo que están sintiendo, no lo evadan, porque si no, pasa lo que les decía de la pila de trastos. Los vamos poniendo pedacito por pedacito y como en algún momento ya no caben, se rebalsa y se cae todo, ¿sí? Entonces, si yo no atiendo lo que estoy sintiendo en ese momento y no indago qué está pasando, en algún momento me va a cobrar factura. Entonces, está bien sentirme enojado, está bien sentirme triste, está bien sentirme molesto por algo, está bien sentir miedo por esto, está bien la emoción que estoy sintiendo, porque esa emoción me está diciendo
hola, hola, aquí hay algo que tienes que revisar y estoy aquí para hacértelo saber, soy una alarma, ¿sí? Nuestra emoción implica eso, es una alarma de algo que está pasando. Validen y conecten con sus emociones, ¿sí? Una cuestión que está muy ahorita como para transmitirle a las personas, como de recordarles, es el hecho de que nuestro sistema nervioso, y es que no es una clase de neurología ni nada por el estilo, pero creo que algo muy importante y bueno, mi lema suele ser ese, ¿no? El conocimiento para generar cambio. El hecho de que los que tenemos ese conocimiento se lo transmitamos a otras personas hacen que estén en contacto mucho mejor consigo mismos. Entonces, entender que nuestro sistema nervioso sí está compuesto no solo por el cerebro, no solo por las neuronas, hay nervios, hay muchísimas cosas que conectan cada parte de nosotros con nuestro cerebro. Entender que desde nuestro cerebro sale un nervio que conecta con todos los órganos, que en algún momento hay una parte de nuestro sistema nervioso que se activa al estrés, cuando tenemos que huir, y hay otra parte que tiende a tener la función de relajar, ¿sí? Entonces, entender esta parte nos hace también reconocer que dentro de nuestro cerebro hay toda una enramada de nervios que va conectada a muchas áreas de nuestro cuerpo, a los ojos, al oído, a la lengua, cómo movilizamos toda nuestra boca, incluso a los órganos. Entonces, hay un nervio que se llama nervio vago, que a veces decimos que no es tan vago porque tiene una función pero imprescindible, que es la que es el nervio que en algún momento ya manda información para decirnos, ok, ya pasó el estrés, ya pasó el momento de estar activo y necesitas relajarte. ¿Sí? Entonces, ese nervio se activa única y exclusivamente con situaciones en las cuales podamos respirar, tomar agua fría, cantar, hacer algo que nos permita estar más tranquilos, ¿sí? Entonces, ese aspecto es importante porque cuando estamos muy desbordados emocionalmente, nuestro nervio necesita funcionar y recordarle al cerebro, ya no estás en modo pelea, necesitas relajarte, necesitas ver qué está pasando, necesitas conectar contigo y necesitas en algún momento respirar para poder encontrar una solución a lo que está pasando o transitar la emoción que estás sintiendo, ¿sí? Entonces, respirar es un punto importantísimo, ¿sí? Hace que el cuerpo se relaje. Cuando sentimos que el cuerpo se relaja, podemos tomar una mejor decisión. Por eso siempre le decimos a las personas, no tomemos decisiones en los momentos que estamos desbordados emocionalmente, porque toda emoción llevada al límite no nos deja ver con una perspectiva más objetiva y clara qué está pasando. Toda esta parte frontal de nuestro cerebro que nos ayuda a pensar, a solucionar problemas, se bloquea. Por eso cuando estamos enojados, decimos muchas cosas de cierta manera honestas, ¿sí? Porque se bloquea toda esta parte de inhibir aquello que en algún momento sabemos que va a dañar al otro y la decimos tal cual lo sentimos, ¿verdad? Entonces, por eso siempre decimos, cuando estamos molestos, evitemos decirle al otro lo que estamos sintiendo en ese momento porque lo vamos a hacer de una forma catastrófica, ¿verdad? Necesitamos reconectar, respirar, hacer que nuestro nervio vago funcione, que nos permita estar en contacto con nuestras emociones, entender por qué nos enojamos y luego transmitir de forma asertiva por qué nos enojamos por cierta situación, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a llevar a que el sentimiento pase, veo con más claridad qué estaba sucediendo, trato de transmitírselo al otro y eso me lleva a una relación más saludable con el otro, ¿sí? Algo tan sencillo como decirle a mi hijo, mamá se siente enojada hoy porque no tuvo un buen día en el trabajo, dame un momento, voy a ir al patio porque me siento como un volcán que va a estallar. ¿Sí? Algo como esto le permite al niño entender que mamá o papá es un ser humano que puede cometer errores, que no siempre se siente bien, que es humano y que tiene emociones. Y entonces, si lo entiendo desde esa forma, ok, yo también puedo decir lo mismo. Ok, mamá, ahorita estoy molesto o molesta porque en el colegio no me fue bien por esto y esto y esto y esto. Dame un momento.
Si yo se lo ejemplifico, mi hijo o mi hija lo va a hacer de una forma más asertiva. Entonces, validemos nuestras emociones, démosle el ejemplo, verbalicemos qué estamos sintiendo, démosle ejemplos de cómo nos estamos sintiendo, ¿sí? Porque entre más pequeños son, más ejemplos necesita. Y el hecho de decirle que me siento como un volcán a punto de estallar, a mi hijo, a mi hija le da una idea de, wow, sí se siente mal, ¿verdad? Mejor la dejo ahí hasta que se sienta mejor, hasta que se tranquilice. Y entonces cuando yo ya gestione todo esto, yo abordo la situación de una forma más asertiva, ¿sí? Entonces, les dejo por acá una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta que se llama Meritopía, ¿sí? La pueden buscar en YouTube, ¿verdad? No es con fines de publicidad ni nada por el estilo, pero es una herramienta que suele ser de mucha ayuda, ¿verdad? Porque nos marca lapsos de tiempo en los cuales respirar cuando nos cuesta a nosotros hacer eso. Y lo podemos hacer con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, vamos escuchando el sonido que pone el video, escuchamos el sonar de una campanita que nos indica que tenemos que inhalar, retener el aire y exhalar, ¿sí? Eso activa a nuestro nervio vago, que no es tan vago porque nos ayuda a estar en contacto con lo que estamos sintiendo, a gestionar mejor nuestras emociones y a sentirnos mejor. Ojo, recuerden, cuando sienten algo, el fin no es al final solucionar y sentirme mejor siempre, sino ver qué estaba pasando. Si yo me siento mejor es para poder gestionar por qué me sentí de esa manera, pero no siempre vamos a buscarle o vamos a encontrarle una solución a algo. A veces solo necesitamos transitar esa emoción que estamos sintiendo en ese momento, ¿sí? Bueno, y ya para ir terminando, aprendamos a gestionar las emociones, ¿sí? Porque es una clave para disfrutar la vida. Si yo gestiono de mejor manera mi enojo, mi tristeza, mi miedo, mi alegría, sin irme de un extremo a otro, eso me permite estar más en contacto con mi entorno, ¿sí? Si cada vez que yo me enojo, le hago saber a los demás que necesito mi espacio y luego regreso y abordo la situación, entonces eso va a crear una dinámica mucho más saludable con mis hijos y con mi pareja, ¿sí? Si yo tuve un día caótico, porque hay que entender, y creo que eso va a ser tema de otro taller más adelante, porque hay que entender en el caso de las parejas, que hombres y mujeres vemos las cosas muy diferentes, ¿sí? Y pasa a veces que al llegar a casa, lo primero que quiere la mujer es que mi esposo o su esposo le hable y le cuente todo lo que hizo. Y él no necesita o no necesita hablar en ese momento porque ya habló, ¿sí? Las mujeres tenemos una fuente inagotable de palabras, mientras que los hombres lo tienen un poquito más reducido. Y llega un punto en el que llegan a casa y lo primero que quieren es sentarse, ver la televisión o descansar, ¿sí? Entonces, si yo no aprendo que las diferencias anatómicas también están presentes, o si yo como hombre no le digo a mi esposa, mira, vengo estresado, hablé hoy todo el día, lo que necesito en este momento es descansar. No me salen más palabras, ya no sé qué decir, ¿sí? Si yo lo entiendo y se lo digo, mi esposa puede ser más fácil que me comprenda. Quizás se enoje, quizá puede ser, pero si aprende a entender esas diferencias, puede hacer que esa relación sea mucho más saludable, ¿sí? Entonces, abordamos la situación después, ¿sí? Ok, mañana sí vamos a tener un espacio para platicar, pero en este momento no me siento dispuesto para platicar, no tengo esa capacidad de escucharte ni de dialogar. Lo vamos a hacer mañana, ¿sí? El punto también es que en algún momento, no porque los hombres tengan una fuente tan cortita de palabras, significa que nunca se vayan a comunicar, ¿sí? Es una cuestión de dar y recibir, como lo decíamos, de equilibrio, ¿sí? Entiendo que mi esposo ya no quiere hablar, y yo necesito todavía desahogarme de todo lo que me pasó, ¿sí? Pero del otro lado también tengo que entender, ok, aunque a mí me cueste hablar mucho más que a mi esposa, ¿sí? Tengo que entender que ella también tiene una necesidad de comunicación y voy a hacer un espacio para poder conectar con ella. Entonces es una cuestión de equilibrio, de gestionar todo aquello que nosotros sentimos, percibimos y cómo somos y aprender de eso, ¿sí? Muy bien. Y por último, pues les dejo unas herramientas para ser
un papá o una mamá vitamina. ¿Por qué un papá o una mamá vitamina? Se me ocurrió ponerlo así, porque cuando hablamos de vitamina, hablamos de ese shot de energía, ¿no? De esa cuestión que nos hace sentir bien, de eso que nos hace que nuestra salud esté bien. Entonces, ¿cómo ser un papá o una mamá vitamina? ¿Cómo poder inyectar esa relación saludable a sus hijos? Conectando con nuestro interior, gestionando nuestras emociones, tratando de trabajar en ustedes mismos todos los días, ¿sí? Porque así pueden conectar con el mundo emocional de sus hijos. Si no entienden primero cómo están ustedes, ¿cómo van a entender a una persona que no son ustedes? Y sobre todo, que está en formación. Entonces, lo primero es, conecten con su interior, gestionen sus emociones y sanen todo aquello que en algún momento los configura como personas, ¿sí? Enséñenle muy bien a sus hijos a hablar de sus emociones, a expresarlas. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Veo que estás molesto, veo que te pasó esto, veo que esto está sucediendo. Traten de ponerlo en palabras. No nieguen que son vulnerables, ¿sí? En algún momento lo primero que decimos es que tú puedes, tú eres fuerte. Ay, por lo que te estás sintiendo así. Eviten hacer eso, ¿sí? Háganles ver que está bien sentirse mal, que está bien no poder, ¿sí? No nieguen que en algún momento son vulnerables, que no pueden, porque en algún momento es así. No pueden hacer algo porque están en crecimiento, están aprendiendo, ¿sí? Muestren afecto a través del contacto físico. El contacto físico, el abrazo, genera oxitocina, que es la hormona del amor, ¿sí? Ese contacto, ese abrazo, esa calidez que podamos tener en algún momento dice mucho más que mil palabras. Entonces el contacto físico es importante. A veces no necesitamos decir nada y un abrazo lo dice todo, ¿sí? Conecten con sus hijos, conecten con su esposo o su esposa a través del afecto, del abrazo, del contacto físico, del roce de piel con piel, ¿sí? Eviten sobreestimular, eviten llenarlos de actividades a sus hijos por doquier, ¿verdad? Que tienen que estar ocupado en esto, que tienen que estar ocupado en esto, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. No, hay espacios en los que sus hijos necesitan ser niños y necesitan descansar. Entonces, evitar esa toxicidad también va a ser muy importante, ¿sí? Vayan despacio, cada cosa va a su ritmo, ¿sí? Hay cosas que necesitan hablar con sus hijos en ciertos momentos, hay cosas que en algún momento sus hijos todavía están aprendiendo y les va a llevar tiempo y no tienen que correr. Entonces recuerden que todo lleva un proceso, que no porque ya nosotros lo sabemos hacer significa que nuestros hijos lo van a aprender así de rápido. Ellos llevan un proceso diferente, cada hijo es diferente que porque fulanito lo aprendió más rápido, el otro también, cada uno es diferente, cada uno lleva un proceso diferente y a veces nos toca ir más despacio. Organicen su agenda o rutina y organicen la agenda o rutina de sus hijos. No implica que sean unos sargentos en los que a las 7 p.m. se hace esto, a las 8 p.m. esto. Pueden ser flexibles, ¿sí? Pero una rutina implica que en algún momento le damos a nuestros hijos la oportunidad de poder anticiparse a ciertas cosas, de saber qué puede pasar, de conectar y decirle, mira, hoy por X o Y motivo no pudimos hacer esto, pero vamos a cambiarlo y vamos a hacer esto, ¿sí? Expresarle, contarle qué fue lo que se cambió, por qué se cambió. La rutina es esta, vamos a hacer estas cuestiones por esto y esto. El explicarles les da estructura, les da una idea de organizarse de mejor manera, de que todo lo que tienen que hacer lleva pasos segmentados y que en algún momento necesitan organizarse para terminar todo lo que tienen que hacer. Entonces, es importante organizar rutinas y agendas porque es parte también de las funciones ejecutivas, el poder organizar y resolver problemas o organizar alguna situación que necesita ser resuelta y que necesita ir por pasos. Entonces, organicemos una agenda o rutina. Y nunca abandonen a su hijo en una situación traumática o caótica. A veces solemos utilizar la ley del hielo, ¿verdad? O el ándate para tu cuarto y cuando estés más tranquilo, platicamos. O ándate para tu cuarto, no te quiero ver ahorita, ¿sí? A veces cuando abandonamos eso, desconectamos esa parte emocional o hacemos que nuestros hijos se desconecten. Entonces, evitemos ser esa situación de ley del hielo, de mandarlos a dormir
cuando lo que necesitan en ese momento quizás no es que hablemos, solo que estemos ahí para ellos, ¿sí? Que pongamos en palabras lo que están sintiendo y que si en algún momento lo primero que nos dicen es que ahorita no quiero hablar, no quiero verte, ok, aquí estoy, pero desde una forma empática, ¿sí? No porque nosotros los mandamos a otro lado a que se vayan a autorregular cuando en realidad eso no pasa, porque lo primero que hacen es desconectarse, ¿sí? Entonces no abandonen a sus hijos en esos momentos de vulnerabilidad, de caos, ¿sí? De situaciones traumáticas. Estén para ellos acompañándolos. A veces no necesitan resolverle el problema a sus hijos, solo necesitan acompañar, ¿sí? Escuchen, comprendan a sus hijos, préstenle atención, ayúdenles cuando no saben, pero vean que cuando lo logran, poquito a poquito, retiren esas ayudas necesarias, ¿sí? No compensen un estado emocional con un regalo. Esto es importantísimo, ¿sí? Si estamos hablando de relaciones saludables, el hacer esto de dar regalos cuando se sienten tristes o cuando se sienten de cierta manera es una parte tóxica, ¿sí? Entonces, ayudémosle a atravesar la situación, ¿sí? No con darle un regalo se va a dejar de sentir triste, tal vez momentáneamente, ¿no? Pero al final es una situación que nos va a cobrar factura después o le va a cobrar factura a nuestro hijo o a nuestra hija o a nuestra pareja, ¿sí? Si está molesto por algo, si está triste por algo, si está asustado por algo, ¿sí? Ayudemos a ver qué está sucediendo. Pongámoslo en palabras, veamos qué se puede hacer, ¿sí? Pero un regalo muchas veces no va a ayudar de una forma correcta a transitar esa emoción, ¿sí? Sean empáticos, pónganse en el lugar de sus hijos. Eso los hace un papá o una mamá vitamina, ¿sí? El hecho de que para mí sea ridículo no significa que para mi hijo o mi hija lo esté viendo de la misma manera, o incluso mi pareja, ¿sí? Ay, por lo que te enojas, sí, claro, yo lo veo así, pero no sé cómo lo está viendo el otro. Entonces, tengo que ponerme en sus zapatos. Creo que lo está observando de esta y esta manera. Yo soy así por estas y estas razones, pero mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija me está diciendo que esto le está generando cierto malestar por esto. Entonces me pongo en el lugar del otro. La empatía es una herramienta vitamina muy importante en las relaciones saludables, ¿sí? Y recuerden que toda experiencia negativa, si la conducimos muy bien, puede ser una oportunidad de éxito. Ya dijimos que está bien cometer errores, que está bien que fallemos, pero si lo tomamos desde un punto de vista de aprendizaje, todo aquello negativo o que no salió como esperábamos, nos puede dar muchísima tela que cortar y de dónde aprender, ¿sí? Así que, papá, mamá que están viendo este en vivo o esta charla, recuerden, están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿sí? Pero pueden seguir mejorando. Y mejorar implica conocerse a ustedes mismos, aprender de sus emociones, sanar sus heridas interiores, sanar ese niño interior para tener una relación más saludable con su pareja y con sus hijos. ¿De acuerdo? Así que hemos llegado al final de esta charla. Vamos a tener un espacio de preguntas y por ahí y de interacción, como decían al inicio. Así que a mí no me queda más que darle muchas gracias a cada uno por su atención. Espero que las herramientas que platicamos el día de hoy sean de mucha ayuda para ustedes y para que sigan en ese crecimiento de autoconocimiento. Les dejo por acá los dos libros. Tomé varias referencias, ¿no? Hay muchísimas cosas que he aprendido a través de la práctica, de mi clínica de día a día, pero estos dos libros creo que engloban muy bien el elemento que intentamos trabajar el día de hoy. Y sobre todo, son dos autoras que tratan de expresar las ideas de una forma muy sencilla, muy digerible, muy amena y son libros que se disfrutan, pero al máximo. ¿De acuerdo? Entonces, les dejo por acá. Hay muchísimos más de los que yo tomé referencia, pero les dejo como sugerencia estos dos. ¿De acuerdo? Paternar con seguridad y Encuentra tu persona vitamina. Creo que son dos libros muy buenos que nos hacen reflexionar un poquito sobre nosotros mismos, sobre lo que hay que trabajar y recordemos que si no lo podemos hacer nosotros solitos, está bien pedir ayuda, ayuda profesional
poder ir a terapia, reconectar con nosotros mismos y sanar todo aquello que en algún momento necesita ser sanado para tener relaciones saludables con nuestros familiares. ¿De acuerdo? Así que les dejo entonces las referencias por acá y muchísimas gracias por su atención. Le dejo el espacio a Ana para el tiempo de preguntas. Muchas gracias, María Fernanda. No, siempre nos llenas de muchas herramientas nuevas que podemos compartir en el día a día, ¿verdad? Y que podemos ayudar a que todos nos unamos en estas acciones que nos llevan a tener una mejor comunidad y ser mejores familias. Me gustaría dejarle el espacio si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna experiencia personal que quisiera compartir, o si alguno de los puntos que María Fernanda dio no le quedó en claro, que lo pueda compartir en este momento. También puede ser a través del chat o de algún comentario. Y les dejo ahí el espacio. Buenas noches, que Dios me las bendiga. Yo les agradezco mucho por la plática que se dio hoy. Y honestamente, sí, a mí me está sirviendo de mucho, porque primero hay que sanar su infancia de uno, ¿verdad? Y, y comenzar ya a trabajar. Muchas gracias, Señor, que Dios la bendiga, porque sí, a mí sí me sirvió de mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos alegramos mucho que le haya servido, ¿verdad? Son muchas herramientas ahí que nos llevamos, sobre todo ese hecho de el poder poner en papel, ¿verdad? Esas ideas que tenemos de nuestro autoconcepto. Esa creo que ha sido una de las herramientas que me gustó mucho de este taller. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Por aquí nos dicen en el chat, gracias por estas herramientas que nos dan. Los padres estamos en constante aprendizaje. Así es, así. Totalmente de acuerdo. Sí, definitivamente. Acuérdense que es un aprendizaje del día a día y como les decía al inicio, pues no les dan un manual para ser papás perfectos, ¿verdad? Entonces van aprendiendo en el día a día y es importante reconocer esa. ¿Alguien quisiera comentar algo más o hacer alguna pregunta o alguna experiencia personal? No, pues muchas gracias por todo. De verdad que es una herramienta que nos sirve a todos como padres y que aprendemos cada día y gracias por tomarse el tiempo a las dos y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ahí. Estamos también esperando una segunda parte ahí de este taller. Esperamos que puedan compartir con nosotros una segunda parte con mayores aplicaciones porque es un tema bastante extenso. Acá nos dicen muchas gracias por todo y el tiempo que se toman en apoyarnos como padres de familia. Gracias por estos talleres. A mí en lo personal he aprendido a comunicarme mejor con mis hijos. Buenas noches, gracias por esta charla que me edifica. Muchas gracias por sus comentarios. Acá tenemos otro que dice, todos los días se aprende algo nuevo. Las felicito, muy interesante y definitivamente hay que aplicar estas técnicas. Muy bien, pues nos alegramos mucho de que lo hayan podido aprovechar. También tenemos un nuevo comentario que dice, buenas noches, gracias por la charla, ayuda a aprender y crecer como padres. Muy bien, así que llévense todas estas herramientas. Este taller queda grabado en nuestra página de Facebook, si lo quieren volver a ver, si quieren recordar algún espacio, hagan sus ejercicios de respiración, como dijo María Fernanda,
y también que podamos todos juntos crecer siempre con estas herramientas, ¿verdad? El hecho de sentir nuestras emociones, de entender que nos podemos equivocar y todos, no solo como padres, sino como comunidad educativa, ¿verdad? Que nuestros niños se pueden equivocar, que otros niños se pueden equivocar, aunque no sean mis hijos, ¿verdad? Y todos estamos en constante aprendizaje. Entonces, si no hay nada más que agregar, yo le doy las gracias a María Fernanda. Gracias por siempre nutrirnos con muchas nuevas ideas y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por el espacio y pues fue un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Así que recuerden ser esos padres vitamina para sus hijos, ¿verdad? Que ese va a ser el lema de nosotros de ahora en adelante, ser papás vitamina, recordar que no son perfectos, que todo lleva un aprendizaje y sobre todo, entre más se conozcan ustedes, mejores relaciones van a tener con el entorno. Gracias, María Fernanda. Que tengan una feliz noche. Adiós, feliz noche.